El siguiente programa tiene clasificación O de opinión. Esta emisora no se responsabiliza por los comentarios emitidos en este espacio. Aquí empieza el programa de opinión donde se analizarán los hechos más importantes de la semana con los mejores analistas. Bienvenidos a Descifrando con Thalía Flores, gracias al respaldo publicitario de... Así nos acompaña un banco que de verdad nos conoce. Solicita tu crédito hoy. Confianza es creer que juntos cultivamos el futuro del país. Banco Pichincha, en confianza. Ábrele la puerta a la nueva era de Claro Empresas y agenda una cita con sus expertos. Claro Empresas. Entendemos tu industria, potenciamos tu empresa. Hola, buenos días. El país vive un nuevo paro nacional convocado por la CONAIE, a la que se ha unido la FENOCIN y otras organizaciones políticas en rechazo a la eliminación del subsidio a diésel. Aquello de que la historia se repite primero como tragedia y luego como farsa, parece verdad porque no se ha aprendido de los paros de 2019 y de 2022 que dejaron dolor, lágrimas y amnistía. Y ahí estamos otra vez. Pero esta semana también el presidente Daniel Noboa anunció que convocará una constituyente arguyendo bloqueo jurídico de la Corte Constitucional, a la que acusa de activismo político. Ir obviamente a una constituyente es un largo camino que implica 3 veces asistir a las urnas para probar que el Ejecutivo la realice, para elegir a los constituyentes y para aprobar el texto que se redacte. De estos temas urgentes e importantes y de cómo va el país hablaremos hoy en Descifrando con 3 invitados que no solo siguen sino que viven los acontecimientos. Saludos a quienes nos escuchan en centroecuador.es y en 97.7 FM, en Antena 1 en Cuenca, también en Voces Azuayas, en Facebook y en YouTube. Les invito a suscribirse al canal de YouTube Descifrando con Thalía Flores. Gracias a los panelistas que nos acompañan hoy, el economista Otto Sonnenholzner, ex vicepresidente de la República, la ingeniera Andrea González Nader, ex candidata a la vicepresidencia, y el sociólogo Giovanni Atariguana, ex vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral y director del Frente Popular. Comienzo con usted, Otto. El gobierno considera imposible mantener el subsidio al diésel, ya que el presupuesto del Estado le significa 1.100 millones de dólares anuales que lo prefieren destinar a bonos directamente a las familias, dar créditos productivos a los campesinos y compensaciones temporales al transporte. ¿Por qué no se acepta esta decisión que tiene sustento? Y ahí estamos ahora en nuevo paro. Bienvenido, economista Otto Sonnenholzner. Buenos días. Gracias, Thalía. Buen día. Un saludo para usted, para André y para Giovanni. Cualquier gobierno que enfrenta la decisión de revisar subsidios sabe que enfrenta una decisión compleja e impopular, pero necesaria si no obligatoria. No existe país en el mundo, al menos yo no conozco, que haya encontrado en el modelo de subsidios generalizados a los combustibles fósiles un camino al desarrollo. En América Latina quedan 2 países con subsidios importantes, el uno es Ecuador y el otro es Venezuela. Si el argumento es que el subsidio a los combustibles fósiles es para aliviar la vida de las clases populares o que es para combatir la inflación, bueno, ese argumento cae por el propio peso de la realidad, porque el país con más pobreza después de Haití en América Latina es Venezuela, es el que más subsidia combustibles. El país con más inflación en el mundo es Venezuela, es el que más subsidia combustible. El país que menos subsidia combustibles en América Latina y que menos pobreza tiene y menos inflación tiene es Uruguay. Entonces, evidentemente, los subsidios a los combustibles son una política socialmente regresiva, ambientalmente nociva y económicamente insostenible, que después de medio siglo de estar vigente en el país, muchos lo consideran un derecho. Dicho esto, desconocer que eliminar subsidios tiene un impacto en el día a día de la gente sería mentir. Y por eso es importante que cuando uno toma esta medida lo haga calculando bien y sobre todo compensando con creces a las clases más desfavorecidas
que pueden verse afectadas. Por esto yo siempre le digo a los dirigentes sociales, políticos, gremiales que protestan en contra de la medida, siempre les digo, no protesten en contra de la eliminación de los subsidios, propongan qué hacer con el dinero que alivie realmente la vida de la gente y que le permita al Ecuador encontrar un camino. Porque decirme que mejor gastado está $1 en subsidiar combustible que invertido en desarrollo de infraestructura, desarrollo rural, salud, educación, es mentirme, Talía. Y esa siempre será mi postura coherente, aunque no sea popular, es la postura correcta y que el país necesita. Gracias, economista Otto Sonderhorser. Y justamente eso, Andrea, ha habido medidas compensatorias, ¿no?, que han sido, por ejemplo, bien recibidas por el sector de transporte. De hecho, algunos gremios han recibido ya el dinero que va entre $400 y $1,000 y por eso no están plegando al paro, ¿no? Ellos hicieron una inscripción rápida y ahí también se demuestra que cuando se quieren agilizar las cosas sí se puede. El Ministerio de Transporte agilitó con presteza una plataforma digital, pero igual estamos en el paro. Andrea, ¿cuál es su lectura de las condiciones nuevas del Ecuador al día presente? Bienvenida, ingeniera Andrea González, buenos días. Muchísimas gracias, Talía, por este espacio. Siempre es un gusto compartir contigo y con esa visión que tienes de los diferentes ángulos, ¿no? Buenos días, Otto. Buenos días, Giovanni. ¿Cómo estamos? Justamente lo que tú dices. Vamos a las soluciones. Ya no hay que llorar sobre la leche derramada, y como un dato más solo para agregar lo que acaba de decir Otto, con lo que estoy totalmente de acuerdo. Ecuador incluso se estudia a nivel internacional en universidades como el caso de Ecuador. Porque Ecuador ha sido uno de los pocos países del mundo en los que anunciar el retiro del subsidio a un combustible fósil ha producido no solo desmanes sociales, sino incluso poner a la democracia en un hilo muy fino. Esto habla mucho también de este populismo, tanto de izquierdas y de derechas, en los que se ha vendido la idea de que mientras más te ayuda el Estado, más rápido vamos a salir del subdesarrollo, cosa que ha sido probada pues increíblemente negativa realmente para ser un país competitivo a nivel incluso regional. ¿Qué es lo que se hace en otros países? Porque sí hay un par de países en Asia muy parecidos a Ecuador en vías de desarrollo, con unas poblaciones similares, donde también ha habido una fuerte resistencia en salir de este modelo que, como bien decimos, no demuestra que sea efectivo para desarrollarnos. Y lo que se ha hecho no solamente es este tipo de sistema en el cual va dirigido el subsidio, y obviamente se utiliza un sistema técnico o tecnológico para poder determinar quiénes ingresan a este subsidio, sino que también hay maneras de aliviarle la carga a aquellos productores y transportistas. Una cosa que les genera un montón de gasto, por ejemplo, al transportista promedio del país, es que a veces la calidad de las vías los hace tener unos gastos enormes en repuestos, en daños, en accidentes. Hace muchos años tú hablabas con los gremios de transportistas y proponerles, por ejemplo, un peaje en estas zonas o en estas vías donde por nuestras mismas condiciones geográficas y climáticas siempre vamos a tener derrumbes, inundaciones. Es justamente el reto que se ha venido manejando estos años, y hoy tú ya hablas con gremios de transportistas que reconocen, que prefieren un peaje en un sector para tener carreteras de calidad al gasto que incurren en accidentes y en repuestos. Esto es lo mismo en el sector agrícola. Tú puedes eliminar los impuestos de todas las maquinarias agrícolas, solucionar la vida de estos sectores productivos siendo mucho más específico en las ayudas que das. Y ojo, no son subsidios en realidad. Cuando estamos hablando de quitarle los impuestos a un bien de producción, estamos hablando de que esto va a generar un mayor rédito para el que lo está invirtiendo y puede por ahí abrir también plazas de empleo. Entonces no es que el Estado está dejando de subsidiar, el Estado más bien está de alguna manera dándole aire al emprendedor, al transportista, al agricultor, al lechero, para que sea mucho mejor su producción, digamos, o su renta, y ya no es algo que está para todo el mundo, que lo pueda coger incluso aquellos que lo están produciendo. El reto realmente aquí es dirigir la ayuda, entre comillas, estatal, o el alivio, diría yo, de estos tipos de impuestos a estos sectores que al final del día están abriendo las plazas de trabajo, que si vamos a la reducción de un gobierno obeso, que es lo que considero yo que también pondría en orden las finanzas del país, necesitas que el sector privado abra plazas de empleo para recoger justamente toda esta gente que queda suelta, ¿no? Entonces, pensar en una economía más libre nos obliga a ver los subsidios como trabas, y estos impuestos también que están sobre productos, bienes de producción, también como algo nocivo para el desarrollo, ¿no? Gracias Andrea González. Giovanni, está comprobado que millones de dólares que buena falta le hacen al Ecuador,
pese a que es un país rico, tenemos problemas y esa es la contradicción. Todos los años tenemos problemas económicos que se dirigen al diésel, va al contrabando a Colombia y Perú, porque ya cuesta muchísimo más, inclusive con el último alza que acaba de hacer, eliminando el subsidio al diésel, todavía está más barato que Colombia y el Perú. Estas no son razones suficientes para intentar todos unirnos al país, quizá con un poquito de sacrificio, unos más y otros menos, y también con las compensaciones y no volver a las calles por este mismo tema. Bienvenido, Giovanni Atarihuana, buenos días. Muy buenos días, Talía, muchas gracias por el espacio, un saludo a Otto, por supuesto a Andrea. Yo estaría en realidad en la otra orilla. Creo que no hay que dar por sentado verdades absolutas y hubiera sido bueno que el presidente de la República abra el debate con tiempo, porque nos da el paquetazo, golpea las economías populares y ahora sí discutamos el tema de los sacrificios. Yo creo que para nosotros es absolutamente claro, más allá de las maromas que varios economistas hacen, cifras van, cifras vienen, pero quienes aplauden son los mismos economistas que han dirigido el país los últimos 40 años, precisamente con las medidas y las recetas del Fondo Monetario Internacional. Y yo sí no conozco un país en el mundo que haya salido adelante siguiendo esas medidas económicas. ¿Qué pasa cuando se eleva el diésel? Quien está afectado precisamente no es el consumidor, no solamente son los transportistas o los agricultores, es una afectación al costo de la vida. Y la gente lo sabe por experiencia propia que cuando suben los combustibles sube absolutamente todo. ¿En qué condiciones? En un país tan desigual en el Ecuador, donde 7,5 millones de personas, según cifras oficiales, viven bajo la línea de pobreza multidimensional. Cuando 2 de cada 3 personas en edad de trabajar están subempleados o abiertamente en el desempleo. Cuando el costo de la canasta básica en dólares, si nos queremos comparar con América Latina, es de $813, y en ciudades como Quito 840 y en Cuenca 860. Entonces, cuando cada centavo, cada dólar que se sube a los precios, a los artículos de primera necesidad, golpea a esa población. Por tanto, además, las famosas compensaciones, primero que son totalmente insuficientes y segundo son totalmente temporales. Y han dicho los transportistas que van llegando a acuerdos, sus dirigentes con el gobierno, que en 4 meses subirán el precio de los pasajes. Por eso las alcaldías dicen, nosotros no nos vamos a hacer cargo de aquello. Y el transporte interprovincial e intercantonal nos anuncia que en 6 meses efectivamente subirán los pasajes, un nuevo golpe. Pero veamos el acuerdo que tiene el Fondo Monetario con el Ecuador. Nos plantea la eliminación de los subsidios, llaman ellos, a los combustibles. Lo que se viene es el precio del gas y luego el precio de las tarifas eléctricas. El gobierno y el presidente dice que no lo va a hacer, pero también nos dijo, ya como presidente, no solo como candidato, que no se iba a tocar el diésel, y palabras de Daniel Noboa, porque eso afectaba a la economía popular. Quieren eliminar subsidios. Planteamos 2 alternativas que están ahí, cito, precisamente para quienes tienen poder económico. ¿Por qué subsidiamos nosotros el costo de energía eléctrica a las grandes mineras transnacionales? Talía, les están cobrando 5 centavos del kilovatio hora, cuando las industrias ecuatorianas están en 8 y las residencias en 11 y 12 centavos. Eso cuesta 180 millones al año al pueblo ecuatoriano. ¿Por qué les estamos subsidiando? Que las empresas mineras utilicen precisamente, las grandes mineras, para el transporte, para su maquinaria, diésel sin subsidio, ¿de acuerdo? Otro subsidio que debería eliminar el gobierno y no afectarle al pueblo ecuatoriano en su economía es, por ejemplo, las famosas exoneraciones, escudos fiscales en el gasto tributario, y hay varios estudios en la academia de grandes empresas que en el impuesto a la renta y otros incentivos al año le cuestan al país $1,600 millones, y con eso nos evitaríamos efectivamente golpear a la economía popular. El camino no puede ser, como no fue en el pasado, simplemente decir a la gente que protesta, a los campesinos pobres, a la gente de la ciudad, que son terroristas y van a ir 30 años a la cárcel. Ese no es el camino. Queda un diálogo sincero. Obviamente, efectivamente, estén abiertos no solamente a seguir las órdenes del Fondo Monetario Internacional. Giovanni, usted dice que debía haber habido antes el diálogo.
quizá tenga bastante razón ahí, pero se hizo un acercamiento, se ha conversado, por eso que ningún gobierno es suicida, pues no, para tomar una medida que sabe que le va a producir un efecto, eso, con las medidas de compensación, y también porque uno tiene que tener memoria en este país. Las mesas de diálogo que fueron largas después del último paro, terrible, ¿no?, que le significó más de $1,000 millones. Estoy hablando del 2022 porque el 2019 fue otro tanto de pérdidas al Ecuador. Después fueron diluyendo porque no todos son dirigentes como usted que puede dialogar y puede dar razones, sino quieren imponer por la fuerza, porque así es la forma de hacer política, lamentablemente. ¿Qué le hace pensar a usted que un diálogo habría sido mejor que lo que estamos encarando en este momento? El tema, Talía, es que cuando será el garrotazo, será el paquetazo, y simplemente nos convocan a que nos resignemos, por supuesto, el hambre no espera. Y obviamente la gente ve en la memoria histórica lo que ha ocurrido. Ha habido elevación de los combustibles en los últimos años, no solamente el diésel, la gasolina en el sistema de bandas, en medio de la pandemia, yo quisiera recordar. Y luego lo hizo este propio gobierno, subió el tema de la Extra y Ecopaís. Y siempre se nos ha dicho, y han pasado años, de que iba a destinarse el supuesto ahorro precisamente a temas importantes como educación, como salud. Pero ¿qué ve la gente, Talía? Que mueren niños neonatos porque no hay limpiezas en los hospitales. Acaba de fallecer un paciente renal frente al hospital de Ambato porque no puede tener acceso a la diálisis. No hay cupos en las universidades, faltan maestros, no hay inversión en la obra pública. Entonces, efectivamente, el pueblo no puede dejarse tomar el pelo. Aquí lo que están es ahorrando, entre comillas, para cumplir con el Fondo Monetario Internacional. Hoy van a terminar pagando $11,600 millones. Y eso, obviamente, establece cuál es la prioridad. Pero adicionalmente, yo quiero dejar planteado un asunto. ¿Quién es el gran beneficiario de esta elevación? Los importadores de combustible. ¿Cómo es que somos un país petrolero y el 80% del diésel lo estamos importando por la irresponsabilidad de los gobiernos que no han invertido en las refinerías? Esas empresas que tienen vinculaciones familiares, que tarde o temprano se va a saber, efectivamente están frotándose las manos porque van a cobrar el precio del diésel a nivel internacional, utilizando de paso la infraestructura de Petroecuador, la infraestructura del Estado, prácticamente gratis. Gracias Giovanni, también porque acuérdese que se hizo una refinería inexistente en la que la corrupción le significó casi $2,000 millones y la repotenciación de la de Esmeraldas nunca fue bien hecha. O sea, aquí yo creo que hace falta siempre transparencia y sobre todo que cada cual se haga responsable de sus errores. Muchas gracias, Giovanni. Otto, vuelvo con usted. Podría decirse touché porque usted ha sido uno de los economistas que ha gobernado este país, a los que aludió Giovanni, pero también quisiera que explique algo de por qué falta pedagogía en el país. Yo decía que la historia se repite. ¿Qué pasó? ¿Por qué no aprendimos, Otto? Yo estoy acostumbrado a escuchar estos discursos de trinchera y estas medias verdades. Estoy súper acostumbrado, entonces no me afecta escucharlas. Ya se eliminaron los subsidios a las mineras. Se eliminaron. ¿Por qué se implementaron? Porque el Ecuador tenía un excedente de generación eléctrica. En las noches usted no cierra las hidroeléctricas, no tienen represas. Y esa energía se vendía. Una vez que se dejó de tener excedente, se eliminó. Ya no hay, desde hace más de 6 meses, ningún subsidio. Ya se asinceraron las tarifas al sector industrial, han subido alrededor de 30%, porque también estaban subsidiadas en los 8 o 9 centavos a los que se refiere Giovanni. Había un subsidio, el costo real de la energía en el punto final, sobre todo ahora que ha subido el costo de generación por falta de agua el año pasado, ya se actualizaron y se sinceraron las tarifas con el sector industrial. Y ojalá se mantenga la tarifa de la dignidad. ¿Por qué digo eso? Ojalá se mantenga. Yo protestaría si se elimina. Porque ese sí es un subsidio que está dirigido solo y exclusivamente al que consume poca energía. ¿Quién consume más energía? El que más tiene. Y al que más tiene no hay por qué subsidiarle nada. Esa es mi opinión. Giovanni lo que dice es que hay que mantener el subsidio a los combustibles. Es decir, dice que hay que manifestarse para que nada cambie, para que sigamos con 50 años de lo mismo. ¿Dónde le doy la razón a Giovanni? En que la gente percibe que se va eliminando el subsidio y no recibe beneficio.
Por eso yo lo que digo es discutamos cómo garantizar ese beneficio, discutamos cómo destinamos ese dinero de forma segura a donde tiene que ir, como sí se hizo en pandemia. Cuando implementamos el sistema de bandas, 1.200 millones de dólares, que fue más de lo que se eliminó en subsidios, destinamos a los bonos de emergencia, porque no teníamos ni con qué pagar sueldos. Esa era la realidad del país. Entonces, ¿qué pasa en el Ecuador? Insistimos en que nada cambie desde la protesta social, insistimos en que estamos mal, pero no queremos que las cosas cambien, no proponemos implementar mecanismos para que ese recurso vaya a donde tiene que ir, ya que es lo que yo discuto siempre, porque yo le doy la razón al que dice, ok, elimina subsidio, ¿dónde está mi compensación? ¿Cómo me la garantizas? Pero nadie me va a decir a mí, Talía, economista, no economista, que el subsidio a los combustibles nos va a sacar de la pobreza, que el subsidio a los combustibles va a sostener, va a evitar la inflación. Perdóneme, ya lo dijo Giovanni, el Ecuador eliminó con el sistema de bandas un porcentaje importante de los subsidios entre el 2020 y el 2021. Y tuvo la inflación más baja de la región. ¿Hay impacto? Claro que hay impacto en el transportista de los víveres, en el productor. Yo mismo sufro el impacto, yo soy constructor. Ya tuve que renegociar mis tarifas con los transportistas, con los que me alquilan maquinaria. Yo mismo sufro el impacto, soy el mayor comerciante de motores diésel del país. O sea, a mí me afecta, pues mientras más caro el diésel, menos motores vendo. Pero yo no puedo, a pesar de que a mí me afecta, yo no puedo sostener una medida que es socialmente regresiva porque llega en 3/4 partes a los 2 quintiles más ricos y solo en 1/4 parte a los 3 quintiles más pobres. Entonces yo lo que quisiera, lo lógico, lo deseable, es que todo ese dinero o un porcentaje importante o mayor a la 1/4 parte que hoy beneficia a los pobres vaya a proyectos de verdadero desarrollo, ¿ya? Y ahí debe de estar la discusión, pero no en sostener lo que no ha funcionado ni aquí, ni en Venezuela, ni en ninguna parte, pues eso sería una locura. Por último, el discurso de trinchera siempre incluye las siglas FMI en algún lugar. Y el argumento es, todos los países están mal porque llegó el FMI. No, es al revés. Los países van al FMI porque están en la lona. Nadie quiere ir al FMI. El FMI no es caridad, es un banco. Te presta dinero y espera que le devuelvas. Y tú decides cómo le devuelves. Tú ves cuál es el camino que tienes para devolver. Pero no le puedes decir, no te voy a devolver. Es un préstamo. Nosotros todavía como país no encontramos a las hermanitas de la caridad que nos regalen la plata que nos hace falta y tenemos la obligación de cerrar el déficit para dejar de seguir necesitando financiamiento. Y esos son los esfuerzos que hay que hacer. Se puede hacer con impuestos, se puede hacer eliminando subsidios, se puede hacer recortando gasto público, pero no se puede hacer por obra y gracia del Espíritu Santo. Entonces, independientemente de quién gane, mañana está sentado Giovanni en la presidencia de la República y va a tener el mismo problema. No hay flujo para pagar sueldos, no hay flujo para pagar a los GATS, no hay flujo para pagar ni las deudas, no hay flujo para nada. Hay un déficit de más de 7.000 millones este año. Entonces, ¿qué se hace? Es chévere quejarse, es chévere criticar, es chévere lanzar el discurso de trinchera, eso es lo fácil, eso es lo demagógico. Lo importante sería tener discusiones serias. ¿Quién nos va a financiar si no es el FMI? ¿Quién nos va a dar la plata? Porque es el banco de última instancia, es donde uno recurre ya cuando está en la lona. Nadie quiere ir allá. Y por último, debo decirles, a ellos no les gusta el tema de los subsidios, porque les hace efectos o daños reputacionales. Uno acuerda al final porque no tiene mucho margen de error, mucho margen de negociación en términos de alternativas. Pero no les gusta. Esa es la verdad. A mí me lo han dicho varias veces. ¿Qué quieren? ¿Que subas impuestos? ¿Que otras cosas? No les gusta lo de los subsidios. Yo quisiera que se corrija ese error estructural en la economía del Ecuador, que es los subsidios indiscriminados a los combustibles, y que compensemos con otras cosas. Por ejemplo, yo soy un defensor a ultranza de la necesidad de tener transporte público gratuito para estudiantes. Yo lo tuve cuando fui estudiante en el sistema público alemán. Creo que ese es un subsidio relevante, necesario, que realmente llega donde tiene que llegar. Soy un defensor ultranza de la tarifa de la dignidad, porque ahí no hay pues ni beneficio a los EDOs, ni contrabando, ni narcotráfico, ni minería ilegal. Va al medidor de la casa más sencilla de este país. Hay subsidios que hay que defender, que hay que fortalecer, que hay que impulsar, pero los subsidios regresivos, generalizados, que benefician más al que tiene y menos al que necesita. Gracias. El que sale a defender eso, perdóneme, está equivocado.
Muchas gracias, economista Otto Sonnenholzer. Y yo realmente celebro que estén tres visiones aquí, porque ese es el país y así debería ser siempre la discusión. Y una de las conclusiones de este primer bloque es que hace falta pedagogía, porque cuando se explica a la gente entiende muy bien, pero no se explica y entonces se repiten los errores porque nunca se aprendió. Permítanme hacer aquí una primera pausa. A la audiencia le invito a enviar sus comentarios a la cuenta @TaliaFloresF y también al Facebook. Ya volvemos. Inicio de espacio publicitario. Los créditos de Banco Pichincha nos ayudaron a mejorar nuestras máquinas para sembrar. A mí me ayudó a tener el tractor con el que cosecho las papas que se van a todo el país. Así nos acompaña un banco que de verdad nos conoce. Solicita tu crédito hoy. Confianza es creer que juntos cultivamos el futuro del país. Banco Pichincha, en confianza. Entendemos que cada industria enfrenta desafíos únicos. Por eso en Claro Empresas co-creamos soluciones digitales hechas a la medida de tus necesidades, con especialistas y partners globales. Ábrele la puerta a la nueva era de Claro Empresas y agenda una cita con sus expertos. Claro Empresas. Entendemos tu industria, potenciamos tu empresa. Fin de espacio publicitario. Gracias por seguir con nosotros. Estamos dialogando con la ingeniera Andrea González Nader, ex candidata a la vicepresidencia de la República, el sociólogo Giovanni Atariguana, ex vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral y director del Frente Popular, y el economista Otto Sonnenholzer, ex vicepresidente de la República y también analista, ¿no? Porque ahora le he visto en muchos medios analizando justamente de lo que estamos hablando, el tema del paro y también de lo que vamos a hablar más adelante de la convocatoria a la Asamblea Constituyente. Andrea, en busca de apoyos del presidente de la República, Daniel Noboa, el jueves hizo un movimiento de fichas. Primeramente puso a un abogado quicho tobaleño en la gobernación de Cotopaxi, no de Cotopaxi, de Mabura, y también entregó algo interesante. Hizo la entrega de 8,000 bonos, 100 tractores, 330 títulos de propiedad regularizados de agricultores, ¿no? E inició el bono raíces, que consiste en la transferencia de $1,000 por productor agrícola para semillas y equipos. Esto que se hace así sobre la marcha, rompe cinchas, si se quiere, ¿por qué no se hace con más tranquilidad? Y le pregunto eso porque usted fue candidata a la vicepresidencia y eventualmente tenía que tomar decisiones. ¿Qué le hace falta al poder para tener un diálogo así y tomar decisiones a tiempo que le eviten estar en la circunstancia que estamos ahora? Correcto, y voy a decir que estoy de acuerdo con Giovanni en dos cosas. Estoy de acuerdo con Giovanni, en primer lugar, en el que la comunicación realmente no fue la más efectiva, pero dada ya la línea que ha seguido Ecuador frente a querer tocar el tema de los subsidios no dirigidos, siempre el resultado ha sido realmente el estallido social como tal. Y en campaña presidencial, en esta última, cuando nuestra propuesta fue realmente regresar al origen de la sostenibilidad con la que entró Ecuador a la nueva era de la democracia. Cuando yo citaba a Bombita, quien no tenía nada de ecológico ni de izquierda, en su perfil realmente es una persona netamente de derecha. Él tenía una frase brutal que hablaba de vamos a sembrar el petróleo. Y un poco se quedó en el imaginario del ecuatoriano que el petróleo entonces era esta moneda de cambio para el desarrollo. Sin embargo, siendo un país que exporta crudo, pero no tiene refinería, gracias a que durante el socialismo del siglo XXI se construyó una refinería fantasma que costó $1.500 millones solamente aplanar en un ecosistema en peligro crítico de extinción como el bosque seco tropical y muy cercano a Pacoche. Es decir, un costo de oportunidad enorme y sin embargo cero de renta, ¿no? Nos quedamos justamente con esta mala concepción en la cabeza que para poder salir adelante hay que subsidiar entonces el petróleo, cuando la idea era que nosotros recibamos muchísimas rentas por la venta del petróleo. Pero vamos con la segunda parte con la que también estoy de acuerdo con Giovanni, y es que no hay plata. No hay plata, se están muriendo la gente afuera de las clínicas de diálisis, la educación del país está en declive, las obras públicas no se pueden ejecutar y tampoco hay realmente un plan de desarrollo que entendamos todos y vamos a un solo lugar. Pero es justamente por eso que el mismo gobierno no puede seguir subsidiando. El gobierno no es un generador de dinero, y no es que el gobierno de alguna manera, de una varita mágica, consigue los fondos, los recibe a través de impuestos. Y si te vas a gastar $1.500 millones al año en subsidiar algo que incluye el subsidio
incluso los grupos delincuenciales organizados que se están llevando el oro de nuestra tierra en peso y los están trayendo de regreso con armas largas para secuestrar y matar a nuestros niños. Y se los dice una guayaquileña que vive desde ayer con el corazón en la boca de mandar a sus hijos al colegio porque vamos dos coches bombas ya detonados y algunos intentos más. Entonces hay que un poco entender de dónde sale todo para saber a dónde va. ¿Es un Estado quebrado e ineficiente porque es obeso? Sí, totalmente. ¿El subsidio es necesario para el desarrollo? Yo creo que no, y me voy a remitir a lo que dijo Bombita. Ecuador, el principal activo de Ecuador no es el petróleo y el oro, es su gente, y posicionarnos en un futuro de un Ecuador post-petrolero y post-extractivista como un país agricultor y productor realmente de los mejores productos de calidad. Si ustedes se van a Europa y ustedes le preguntan a la gente que qué producto de calidad conoce del Ecuador, les van a hablar probablemente de nuestra agricultura, nuestra industria pesquera, nuestros excelentes camarones. No les van a decir que Ecuador exporta una gran calidad de petróleo y tampoco la minería, porque no tenemos refinerías. Entonces, hay un mal concepto de que realmente el Estado recibe dinero de existir, cuando la realidad es que si el Estado no produce un ecosistema en el cual hayan más empleos y aquel emprendedor tenga acceso a créditos directos y puntuales, yo creo que la principal fuente de empleo de un país sano tiene que venir desde el emprendimiento, desde la gente de a pie, desde la clase trabajadora, no desde un Estado obeso que finalmente termina secuestrando la democracia. Cuando más del 50% del país trabaja directa o indirectamente para el Estado, es un secuestro democrático y ya lo vivimos. Finalmente quiero dejarles esto en la cabeza y quiero saber qué opinan. ¿No les parece que es una incoherencia de parte de un grupo que creo que compartimos en algunos sectores muchas ideas? Estar a favor de que, por ejemplo, hayan lugares para hacer minería a cielo abierto y lugares que no se deben tocar, como Quimsacocha, por el costo de oportunidad altísimo que tiene, lo dependiente que es toda la economía cuencana de la calidad de esa agua. Hemos votado como país para mantener el petróleo bajo tierra en el Yasuní, para respetar los derechos de nuestras tribus no contactadas, tagaeris y taromenanes. Y al mismo tiempo veo gente que coherentemente piensa ambas cosas, pero sin embargo está en contra del subsidio. Y ha quemado el país cuando se ha tratado de anunciar que se va a retirar el subsidio al mismo combustible fósil que están defendiendo mantener bajo tierra por la salud, por el bien, por el valor intrínseco que tiene la vida. Gracias, Andrea. ¿No? Sí, gracias, Andrea. Sí, y le voy a preguntar justamente a Giovanni porque, claro, es contradictorio, ¿no? Los que defendemos la naturaleza, querer que siga habiendo el combustible fósil, que además no le ha dejado la riqueza por lo menos en los últimos años, quizá al inicio sí que contribuyó a algún cambio en el país. Giovanni puede contestar lo que le han mencionado, pero yo quiero también preguntarle a algo. En verdad, ya con los años de experiencia que tiene usted en el ejercicio de la política, siendo un activista político, si este momento fuese usted el ministro de Finanzas, ¿cómo organizaría un presupuesto que tiene que depender exactamente del crédito de los multilaterales y que no somos capaces de generar la riqueza que tenemos para ser autosustentables? Talía, creo que no hay contradicción. Nosotros hemos sido parte ahora del Quinto Río, más de 100.000 cuencanos y mucha gente del país marchamos precisamente contra una visión extractivista y que quiere burlar la voluntad popular de Daniel Noboa, dando esa licencia ambiental en Quimsacocha. Pero el tema de los subsidios, obviamente en el tema del diésel, eso no se va a acabar el consumo del diésel simplemente por decreto. No hay las condiciones económicas y este país, de manera particular en los últimos años, le ha quitado precisamente lo que decía Otto, la posibilidad de avanzar a la transición energética. No ha habido ninguna inversión en el tema de la generación termoeléctrica, hidroeléctrica, energía solar, más allá de algunos, digamos, estafas a estilo Progen, que obviamente lo ideal sería avanzar en el tema de nuevas energías. Pero si, mientras tanto, los próximos 2 décadas al menos, el diésel va a ser un factor fundamental en la producción y por tanto en la economía, obviamente estamos defendiendo el tema de que no se afecte la economía popular. ¿Qué haríamos nosotros? Efectivamente, si hubiera un gobierno que piense en la mayoría de ecuatorianos y no en sus intereses particulares y no sigan
las orientaciones del Fondo Monetario Internacional. Basta leer el último acuerdo firmado el 31 de mayo, que además es un remember de todas las políticas que establece el fondo, que hoy la sintetizo prácticamente. Ajuste presupuestario, menos inversión en educación y salud. El año pasado 1.500 millones menos en salud y los resultados están a la vista. Reducción del tamaño del Estado, eso significa despidos masivos. El gobierno se plantea 70.000, incluido educación y salud. Por supuesto estamos en contra. Nos plantea el asunto de más impuestos, nos clavaron el IVA, 3 puntos, 1.500 millones de dólares. Venía la solución para la seguridad. No hemos visto un solo dólar, ningún resultado. Y finalmente, el tema de las privatizaciones. ¿Qué se haría para fondear al Estado, Thalía? De manera inmediata empezaríamos por cobrar los impuestos. Aquí las empresas privadas más grandes del país, datos de la superintendencia, tuvieron ganancias, utilidades netas el año 2024 equivalentes a 7.500 millones de dólares. No tienen una carga tributaria adecuada, pero lo que es más grave, hay evasión anual según la CEPAL de 7.000 millones de dólares. ¿Por qué no les cobran? ¿Qué patente de corso tienen? Segundo, no haríamos lo que acaba de hacer Daniel Noboa, de aprobar una ley de forma inconstitucional porque no estaba en el proyecto original, para perdonar una vez más, por octava vez. Lo hizo Moreno, lo hizo Correa, lo hizo Lasso. Los intereses y multas a las grandes empresas, equivalente a 2.000 millones de dólares, deudas en firme, y otros 1.500 en deudas en litigio. Y la corporación Noboa licuó entonces, de los 98 millones que adeuda al Estado ecuatoriano, 77 millones. Entonces aquí debemos ubicar un sistema, digamos, tributario progresivo, no regresivo, que no pague la gente más IVA, sino que quienes tienen ingentes ganancias, rentas, tienen que, bajo el principio del más tiene más, debe aportar. Hay que mirar también, por supuesto, el tema de los paraísos fiscales. ¿Cómo es posible que los grandes empresarios, entre eso la familia Noboa, se va a Panamá, a Delaware, a donde sea paraísos fiscales, lo que ganan aquí en este país? Y sin embargo, los migrantes, Thalía, todos los años están mandando sobre los 6.000 millones de dólares. La clase trabajadora, sí solidaria, pues, va a romperse el lomo en Europa, en Estados Unidos, y envía y sostiene la economía familiar mucho más que la famosa inversión extranjera y mucho más de aquellos que llenan la boca de país, pero se llevan sus ganancias afuera. Elementos existen. Podemos discutir con el Fondo Monetario Internacional un tema de moratoria acordada, porque llegamos a un punto en el cual el déficit dice que son 7.000, otros hablan de 8.000. Pero solo este año, Thalía, el Ecuador, con la gente muriendo en los hospitales, sin educación, sin obra pública, a punto de apagones, sin inversión petrolera para la refinería, sin plata para los municipios. Sin embargo, ahí se iban a pagar puntualmente 11.600 millones de dólares. Todos recordamos que en medio de la pandemia, cuando la gente se moría literalmente frente a los hospitales en el COVID, en Guayaquil, un gobierno prepagó 2.000 millones de dólares. Esas cosas de las que sí queremos nosotros que cambien. Las movilizaciones sociales, al revés, de lo que decía Otto, son para que cambie todo, para que haya justicia social. ¿Acaso los pobres son pobres? Pero que se mantengan los subsidios. Entonces, eso no es un cambio, pues, Giovanni. Si fuese un cambio, propondría hacer algo mejor con ese dinero. No seguir sosteniendo una política que en 50 años no ha funcionado. O dime si ha funcionado esa política. ¿O dónde ha funcionado? No ha funcionado beneficiar a los tenedores de los bonos privados de la deuda. No ha funcionado perdonar los impuestos a los grandes empresarios. Giovanni, no ha funcionado. Giovanni, si me permites corregir una imprecisión tuya. No, es así. Permíteme corregir una imprecisión tuya. Nada más, permíteme corregir y dime si no es cierto, ¿ya? En el 2020, el Ecuador tenía vencimientos de bonos, no por 2.000 millones, por 300 millones de dólares, ¿ya? Y no teníamos dinero, ni reservas, ni nada, para pagar absolutamente nada, una situación crítica. Yo estaba ahí, Giovanni, pensábamos que se nos caía la dolarización. A mí no me lo tienes que contar. Y se decidió hacer un pago, ¿a cambio de qué? A cambio de recibir los 12.000 millones que nos permitieron sostener al país en pandemia, sin ingresos petroleros, sin ingresos tributarios. Entonces, no sé qué hubieses hecho tú. ¿Hubieses quedado con los 300 millones y no recibir nada? No lo sé. Ya cada quien decide. Yo no me arrepiento, porque sin ese dinero no sé qué hubiese pasado.
El dinero llegó y se pudo cumplir, y con todas las dificultades del mundo se pudo atender. Coincido en que se debería de exigir una renegociación de deuda, sin duda, porque los 5 años que se pidieron de moratoria, esa moratoria que tú dices que no se ha pedido, 5 años nos dieron. Lo que pasa es que los 5 años ya pasaron y el país no ha resuelto sus problemas fiscales. Entonces, podemos pedir 5 años más, pero te van a pedir señales de buena voluntad, de que quieres realmente resolver tu situación fiscal, porque no son caridad, Giovanni. Tú no puedes satanizar todo lo que quieras, ni soy amigo ni nada, no son caridad. Ahora, si tú encuentras la caridad que le quiera dar al Ecuador la plata que le hace falta y no se la quiera cobrar, me avisas para ir contigo. Yo voy contigo, pero no existe, pues. ¿Quién nos va a dar el dinero que le hace falta? Y yo celebro, caballeros y Andrea, celebro que justamente esto, miren lo productivo, lo importante que es para el Ecuador tener voces discrepantes pero que llegan a un mismo camino, buscar lo mejor para el país. Honestamente, estando en el gobierno, cosa que nunca seré porque yo estoy en el periodismo, pero por ejemplo, en la renegociación de la deuda con el Fondo Monetario se debería invitar a los líderes de la oposición o líderes de otros movimientos a que vean cómo es la realidad, porque a veces uno puede también tener un criterio discrepante. Permítanme que se nos fue el tiempo de este tema, en verdad yo lamento mucho, y voy con Andrea ya para hablar de la constituyente, porque lo único que no se puede controlar es aquí el tiempo en la que estamos, ¿no? Camino a la que estamos, y yo les prometo que les voy a invitar nuevamente. Esperemos que termine pronto el paro y que podamos hablar del país, que es el que realmente nos importa muy pronto, y realmente buscar cómo serían las alternativas. Andrea, para cerrar ya este bloque, quisiera ya introducir, como decía, el tema de la constituyente. ¿Cuál sería el gran objetivo de ir una vez más a una asamblea constituyente y no hacerse, como se hizo en Montecristi, el traje a la medida del gobernante de turno? Correcto, Thalía, y quiero recoger tu frase, que nunca se acabe el debate ciudadano. En el momento en que dejamos de debatir, le damos el espacio a la violencia, y quiero un poco hacer una mea culpa y un poco también entender el momento político mundial en el que estamos en este momento. Hoy la violencia política, indistintamente de la región del mundo, porque va desde Asia hasta América del Norte, nos grita que justamente el espacio de debate es más necesario que nunca. Y bueno, en mis épocas jóvenes también salí a marchar. Admiro mucho, así como admiro la defensa y la resistencia al agua que hubo en Quimsacocha, siempre voy a validar la resistencia cívica y ciudadana, en tanto y en cuanto esto no termine en desmanes o en el terrorismo que sufrimos en su momento, creo yo, y quiero pensar, mucha influencia internacional en los asuntos de Ecuador. Definitivamente lo dijimos en campaña presidencial, Thalía querida, creo que fui una de las pocas candidatas presidenciales que fue muy clara en decir que necesitábamos una nueva constitución. Yo iba un poco más allá, yo quería aplastar el botón rojo de la Constitución de Montecristi, gestada en un país que, si bien tenemos cosas en comunes, tenemos nuestras diferencias abismales. Ecuador no es Venezuela, y la Constitución de Montecristi fue creada en los albas justamente de una tendencia muy marcada, y una constitución jamás debería responder a una sola ideología, porque son las reglas del juego mediante las cuales podemos debatir. La realidad es que esta constitución ha sido la esposa que tiene atado de manos al desarrollo del país, tiene muchísima injerencia en el desarrollo económico del país. Fue gestado en una época donde el barril de petróleo estaba por encima de los $100 y hecho a la medida de un plan de gobierno, incluso más allá que la visión del socialismo del siglo XXI. Nosotros éramos un poco más agresivos, tal vez, en la manera de cambiar la Constitución, porque entendíamos que dentro de esta Constitución hay laberintos constitucionales para no salir de ella. Y el artículo 444 te dice que la soberana voluntad realmente reside en el pueblo. Nuestra propuesta era clara, nosotros queríamos enviar una sola consulta en la cual se le preguntara al pueblo ecuatoriano si estaba dispuesto a tener una nueva constitución a través de un consejo de expertos constitucionalistas, porque creíamos que una asamblea constituyente era un riesgo muy grande de que se politice y que haya un montón de tendencias políticas que no se ven, pero que siguen manejando hilos invisibles de la narrativa del país. Entonces, por supuesto que estamos de acuerdo con entrar a una constitución libre que nos permita crecer al emprendedor, al trabajador, al que no recibe estas ayudas estatales que, si bien pueden generar en empleo, finalmente somos aquellos que no estamos buscando un puesto en el sector público, sino aquellos que también queremos generar plazas de empleo.
un dato importante es que Ecuador tiene a las mujeres más emprendedoras del mundo y sin embargo tenemos leyes y constitución que se convierten en una carga burocrática para aquella madre que quiere salir adelante y traer el pan a la mesa para sus hijos. Esa constitución que no solamente ha traído un gato de 5 patas, porque dentro de los 3 poderes tradicionales del gobierno ya es un reto que cada uno tenga independencia y se mantengan como un contrapeso. Este gato de 5 patas que nos hereda una constitución gestada en el alba del socialismo del siglo XXI chavista, 100% chavista, ha sido realmente la culpable del caos y de la violencia que estamos viviendo. Convirtió las cárceles en centro de entrenamiento, a los jueces los tiene contra la pared, ha gestado que todo estos grupos delincuenciales internacionales se tomen el territorio y hablaron mucho de soberanía y nos dejaron menos soberanos que jamás en la historia del país. Gracias. Entonces, realmente con mucho ímpetu de que la sociedad civil participe de una manera propositiva y se dejen realmente llevar por el simbolismo de la democracia que necesita una nueva constitución y salgamos de esas narrativas políticas que nos han traído realmente a la crisis más grande de la historia del país. Aquí debo hacer, gracias Andrea, aquí debo hacer una nueva pausa recordándole a la audiencia que Descifrando puede ser escuchado en 97.7 FM, en centroecuador.es, en Antena 1, en Voces Azuayas y en YouTube. Les invito a suscribirse al canal de YouTube Descifrando con Thalía Flores. Ya volvemos. Inicio de espacio publicitario. Los créditos de Banco Pichincha nos ayudaron a mejorar nuestras máquinas para sembrar. A mí me ayudó a tener el tractor con el que cosecho las papas que se van a todo el país. Así nos acompaña un banco que de verdad nos conoce. Solicita tu crédito hoy. Confianza es creer que juntos cultivamos el futuro del país. Banco Pichincha, en confianza. Entendemos que cada industria enfrenta desafíos únicos. Por eso en Claro Empresas co-creamos soluciones digitales hechas a la medida de tus necesidades, con especialistas y partners globales. Ábrele la puerta a la nueva era de Claro Empresas y agenda una cita con sus expertos. Claro Empresas. Entendemos tu industria, potenciamos tu empresa. Fin de espacio publicitario. Esto es Descifrando, un programa de opinión con Thalía Flores. Continuamos, están hoy en Descifrando el sociólogo Giovanni Atariwana, ex vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral y director del Frente Popular, el economista Otto Sonnenhosner, ex vicepresidente de la República, y la ingeniera Andrea González Nader, ex candidata a la vicepresidencia de la República. Giovanni, comienzo por decirle cómo piensa que va a ser la Asamblea Constituyente. Y definitivamente van a participar, usted participaría, porque si tienen todas las propuestas que tienen, si presumen que tienen la visión clara de lo que sería el país, lo mejor es participar, porque si no hacen ustedes, hacen nosotros, a los que siempre tendrán que criticarles algo. A ver, Thalía, primero soy el director de Unidad Popular. De Unidad, bueno, del sí, Frente Popular, sí. me vayan a reclamar. Bueno, nosotros participamos en la Constitución de Montecristi. Fuimos parte de un proceso muy participativo en el año 2008, donde además, luego de un intenso debate, no es que llegó un proyecto y se aprobó entre borregos y alzamanos, no, ahí hubo mucho debate. Y Correa perdió varios debates, la gratuidad de la educación superior, por ejemplo, los bonos de jubilación para los maestros, la existencia del seguro social campesino, la eliminación de la tercerización laboral, para poner unos ejemplos. Y luego el pueblo ecuatoriano, con el 64% de la población, refrendó la Constitución de Montecristi. Nosotros no creemos que los problemas que tiene el Ecuador tienen que ver con la Constitución, que siempre será perfectible. Por ejemplo, eliminar el Consejo de Participación porque es una cosa inútil, eliminar el hiperpresidencialismo, por supuesto. Nosotros no nos pueden contar la resistencia contra el autoritarismo de Correa, usted lo sabe, Thalía, lo enfrentamos cuando tenía todo el poder. Pero de ahí a plantearnos, echar abajo la Constitución, que tiene una serie de derechos consagrados de defensa de la soberanía, de la economía popular y solidaria, de defensa de la naturaleza. Lo de Quilzacocha no sería posible si no hubiera el derecho humano al agua que establece la Constitución de Montecristi. En el actual contexto, nosotros vemos que es una maniobra de distracción del presidente Daniel Noboa
precisamente cuando deberíamos estar discutiendo el tema del subsidio al diésel y los efectos que hace en la economía. Deberíamos estar discutiendo por qué no declaran emergencia la salud y la educación. ¿Qué va a pasar con el tema de energía eléctrica? ¿Por qué los ministerios de seguridad, de educación y de salud, se está acabando ya el año, no llegan ni al 30% de ejecución presupuestaria? Eso debe ser el debate nacional. Pero también nos lamentamos, y creo que hay que poner las alertas, que el presidente Noboa quiere, digamos, convocar una constituyente al margen de lo que establecen las reglas actuales, de la Constitución y del Código de la Democracia. Ojalá nos esté cocinando una asamblea por fuera de la Corte Constitucional, por fuera de la elección de representantes, una constituyente a la medida del el presidente Noboa, que quiere concentrar los poderes. Mucha gente decimos Noboa es un Correa 7.0, y obviamente en esas circunstancias nos parece que si hay consulta popular nosotros vamos a decirle no a una constituyente al estilo bananera Noboa. Ahora, si es que el pueblo decide ir a una constituyente, por supuesto, vamos a participar y vamos a plantear el debate. Yo creo que en términos generales el debate democrático es positivo, pero no debe hacerse con trampas, no debe hacerse que van a nombrar una serie de notables. He visto propuestas donde dice que el presidente va a mandar ternas los notables. Eso no funciona, eso no es democrático. Si se requieren cambios constitucionales y se instala una constituyente, debe haber representación popular de distintas corrientes diversas, de representación geográfica y obviamente bajo las reglas establecidas. Si no, efectivamente estamos en la ley de la selva. Si el presidente Noboa, por ejemplo, se le ocurre con mal asesorado convocar una consulta sin el aval de la Corte Constitucional, estaremos ante un golpe de Estado, así de claro. Y frente a eso, obviamente, el talante autoritario de Noboa se va a estrellar con las posiciones democráticas, que sí son absolutamente mayoritarias en el pueblo ecuatoriano. Gracias. Si la consulta, quiere consultarle al pueblo, y vamos al debate. Que le consulten al pueblo sobre el tema de la elevación de los combustibles, que le consulten al pueblo si está de acuerdo que el plan de gobierno a ejecutarse es el del Fondo Monetario Internacional. Y abramos el debate y que el pueblo decida. Gracias al sociólogo Giovanni Atariwana, director de Unidad Popular. Otto, en verdad en los últimos días se ha escuchado que ciertos planteamientos que dicen que se debería no pedirle el dictamen de la Corte Constitucional para ir a la convocatoria, sino que se hiciera directamente al Consejo Nacional Electoral. Usted, que fue vicepresidente del país, que ha visto cómo hay que respetar la Constitución, es lo único que tenemos que realmente como carta magna, como la hoja de guía. ¿Qué le parece estas propuestas? No, ahí sí permítame coincidir con Giovanni. Es legítimo que un gobernante convoque una constituyente, pero dentro del marco legal establecido. No se puede permitir abusos o atropellos al Estado de Derecho ni a la ley, y no he visto un pronunciamiento oficial en ese sentido de parte del gobierno, más que rumores, pero evidentemente, de acuerdo a la Constitución, hay un camino que incluye que los representantes a la Asamblea Constituyente sean electos de manera popular. Así que no quisiera opinar de algo que todavía son rumores. En caso de que ese sea el camino que opte el gobierno, el camino de no hacerlo por la vía legal, por la vía constitucional, yo sí creo que pues sería un error y en mi caso tendrá una voz de protesta. Ahora, lo que sí le pregunto, perdón, Otto, es ¿cuál debería ser el gran objetivo de una constituyente para que no sea realmente otra vez, como decía, la elaboración de un traje a la medida, sino realmente la carta magna, la hoja de ruta del país? Mire, la Constitución vigente, con la cual no tengo afinidad, tampoco es que está como para tirarla a la basura, ¿no? O sea, ahí hay, como dice Giovanni, hay esfuerzo de distintas vertientes, de distintas ideas, cosas que son respetables. A mí me gustaría dos cosas, un poco recordando lo que dijo Andrea hace un momento. Me gustaría que sea una constitución menos dogmática, menos ideologizada, para que nadie tenga la necesidad ni la tentación de tenerla que cambiar a cada rato, que sea una constitución que realmente establezca nuestros derechos más básicos, en los que sí hay coincidencias como sociedad. Yo creo que en el Ecuador hay una coincidencia sobre la gratuidad de la salud y la educación. Es una coincidencia generalizada, eso puede estar en la Constitución, ¿ya?
cosas así, donde hay coincidencias, establezcámoslas con claridad. Pero entrar en una constitución quizás es el único error que tiene, más allá de los famosos 5 poderes, del Consejo de Participación Ciudadana, es que es una constitución demasiado normativa, o sea, se meten cosas que deberían de estar a nivel de ley, en mi opinión. Y sobre la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, fíjense que siendo yo consciente de que esa organización, esa institución ha sido un fraude social, una estafa institucional, el problema del país no está en quién escoge las autoridades, sino en cómo se escogen, Talía. O sea, si las va a escoger la Asamblea, si las va a escoger quien sea que las vaya a escoger, lo que tenemos que tener es un mecanismo claro que evite que esos procesos se politicen o sean influenciados por el poder de turno, y que realmente sean procesos transparentes en donde el mérito, la trayectoria, sea la hoja de vida lo que defina quién llegue a esos cargos de alta representación. Ojalá sea así, yo creo que esa debería de ser la discusión, Talía. Sí, no, y que no se vuelvan unos organismos a los que se pone determinada gente capaz de que antes de que haya el concurso uno ya sabe quién va a resultar elegido. Entonces es como una estafa al país. Los exámenes sin errores, o sea, sí, pues no, eso no, parecido a los chicos que han ido desgraciadamente a Argentina a dar los exámenes grabados con las gafas. Entonces no, necesitamos procesos transparentes. Para mí es indiferente qué institución los designa, Talía. Para mí lo que es importante es el proceso de designación. Ahí debería estar enfocado nuestro esfuerzo y nuestra discusión. Gracias, Otto Sonnenholzer. Andrea, hablemos de un poquito más del contenido que podría tener la constituyente. Se habla mucho de la bicameralidad. Bueno, la verdad es que en el Ecuador vamos y volvemos, ¿no? Y otra vez es un círculo vicioso. Ya estamos otra vez con el método de Hon para repartir los escaños en la Asamblea, lo que significa que solamente los más grandes podrán tener una representación. Ahí me parece realmente increíble, porque se salió de ahí justamente por eso, para que haya más democracia. Pero ya como estamos prácticamente en la ruta hacia eso, ¿qué piensas tú de la bicameralidad? Bicameralidad, por favor. ¿Es bueno esto? ¿Y en qué diferenciaría, no, de lo que pasó en Montecristi? La idea de la bicameralidad reemplazando una asamblea que ha sido tomada, mira, antes de que se llame asamblea, cuando era el Congreso, también siempre fue un mamotreto, una manera de secuestrar en su momento al Ejecutivo de turno. Cuando fui candidata a la vicepresidencia junto con Fernando Villavicencio, nosotros tratamos de promover esta idea de un parlamento bicameral, en el cual una cámara baja se encarga de proponer las leyes que pues el Senado aprueba finalmente. Con Fernando lo discutimos mucho, fue una propuesta mía también cuando me lancé a la candidatura a la presidencia. Sin embargo, hay muchísimos autores de la narrativa política que temen perder justamente ese poder que tienen de narrativa. Hoy vemos asambleístas que son elegidos como independientes y una vez que entran a la asamblea se declaran de un partido, e incluso al revés, entran con un partido y luego se declaran independientes. La realidad es que la Asamblea Nacional ha venido con un déficit de confianza popular. Es un problema no solamente a nivel de la calidad de leyes que estamos ejecutando o que estamos poniendo en práctica, sino también en lo poco representado que se siente el pueblo. Porque cada uno de nuestros asambleístas, y lo discutíamos incluso en esta última campaña presidencial, la necesidad de mover a los asambleístas desde su provincia a la capital y desconectarlo de las realidades que vienen a representar finalmente a una asamblea. Este formato de Asamblea Nacional, más que el número o el método, te habla de una narrativa política que está cooptada por autores políticos muy claros, que parece que no están, pero que igual mueven hilos conductores dentro del país, así estén o no estén dentro del país. Entonces la única manera realmente de independizarnos como ciudadanos de a pie y tener una representación en el legislativo de cosas coherentes sería justamente una bicameralidad donde podamos escuchar a los expertos en los temas que se proponen y que sean pues aquellos realmente demostrados por su experiencia, por su trayectoria, por su honestidad, quienes aprueben esas leyes. Y si bien coincido que en Montecristi se luchó para poder en algo tener representatividad en la Constitución actual, esta Constitución que tanto habla de los derechos de la naturaleza, no ha servido para absolutamente nada en términos de protección. Y hablo como costeña con un ecosistema en peligro crítico de extinción, que es el bosque seco tropical, en el cual los derechos de la naturaleza realmente no han podido ser ejecutados. Tenemos un caso que es el de Estrellita, una monita en el cual se aplica un habeas corpus
y 16 años después de esos derechos de la naturaleza, recién otros países están viendo la manera práctica de ejecutarla. Entonces, esto debería ser realmente aprender de estos errores, y solamente podríamos ejecutar una constitución que realmente sea, como hemos dicho, libre, sin ideología, y para que el emprendedor, el trabajador tenga oportunidades, y no un gobierno enorme encima y dependiente de. Gracias. Es justamente un parlamento bicameral que pueda ejecutar esa constitución de una manera lógica y eficiente. Gracias, Andrea, y vamos a ir abreviando porque se nos va volando el tiempo. Giovanni, el estatuto que tendría que mandar, supongamos que vamos en verdad a la constituyente, dicen los constitucionalistas, porque yo me rijo por lo que dicen los expertos en temas que no domino, es clave para cómo se va a hacer exactamente organizar la constituyente. ¿Qué elementos tendrían eso? En Unidad Popular ya han analizado eso. ¿Qué piensa usted? Talía, nosotros insistimos en que la constituyente en este momento no puede ser una prioridad. La constituyente implica al menos 3 elecciones seguidas, es decir, aprobar la necesidad de que haya asamblea, elegir los representantes y luego un referéndum aprobatorio primero. Y hay cosas, y el funcionamiento de la asamblea también implicaría algunas centenas de millones de dólares. Pero bueno, finalmente, si el pueblo ecuatoriano quiere una constituyente, es clave el estatuto para que sea un ejercicio democrático. El estatuto establece primero, es decir, quiénes y cómo se eligen los representantes, que deben ser electos democráticamente por los territorios y por las distintas organizaciones que representan la diversidad ideológica del Ecuador. Y un poco diría, por supuesto que hay que llevar adelante el debate con ideas y marcos conceptuales. Ahí el gobierno y otros sectores pretenden eliminar lo que les estorba de la Constitución de Montecristi, que es, por ejemplo, las trabas que todavía tienen para las privatizaciones como modelo de desarrollo. Bueno, habremos el debate. ¿Es correcto plantearnos la privatización de la zona, de las áreas estratégicas, del petróleo, de la electricidad en general? Ese va a ser el tema. El asunto de un régimen tributario distributivo, con tributo del que más tiene más pague, o como ellos quieren que efectivamente les sigan perdonando las deudas. En todo caso, eso debe establecerse en un debate democrático fruto de la votación popular. No cabe en ninguna circunstancia representantes a dedo, y menos del presidente de la República, que tiene intereses políticos de perennizarse en el poder, tiene intereses económicos y negocios. Basta ver todas las medidas y leyes que ha aprobado en su propio beneficio. Giovanni, perdóneme porque ya se acabó el tiempo. ¿Con sí o no? ¿Usted está de acuerdo con que sea bicameral la Asamblea Constituyente? La Asamblea Constituyente debe ser una sola y el Parlamento igual. Otto, también quisiera, porque claro, la idea es tener después una bicameralidad, pero en la Asamblea Constituyente, ¿usted participaría para la elaboración de la nueva Constitución? No está en mis planes salir. Bueno, muchas gracias. Permítanme aquí hacer la última pausa brevísima para regresar con la pregunta cuya respuesta genera gran expectativa en la audiencia. Ya volvemos. Inicio de espacio publicitario. Entendemos que cada industria enfrenta desafíos únicos. Por eso en Claro Empresas co-creamos soluciones digitales hechas a la medida de tus necesidades, con especialistas y partners globales. Ábrele la puerta a la nueva era de Claro Empresas y agenda una cita con sus expertos. Claro Empresas. Entendemos tu industria, potenciamos tu empresa. Los créditos de Banco Pichincha nos ayudaron a mejorar nuestras máquinas para sembrar. A mí me ayudó a tener el tractor con el que cosecho las papas que se van a todo el país. Así nos acompaña un banco que de verdad nos conoce. Solicita tu crédito hoy. Confianza es creer que juntos cultivamos el futuro del país. Banco Pichincha, en confianza. Fin de espacio publicitario. Continuamos en Descifrando con Thalía Flores, una revisión de los hechos más importantes de la semana. Estamos de vuelta y la pregunta está planteada. ¿A quién ha ido mal esta semana, Andrea González? A mi querido Emelec. Giovanni Atarihuana. Tantos. Perdón, a Sao Paulo. Otto Sonneholzer. Ojalá no le vaya mal al país con manifestaciones violentas también. Y para que nos quede un sabor agradable para el fin de semana, ¿a quién ha ido bien, Andrea González? Bueno, creo que le ha ido bien a Quimsacocha y al agua hermosa de Cuenca, y mi Santana de los Cuatro Ríos se queda con Giovanni Atarihuana, ¿a quién le ha ido bien?
al pueblo que se levanta y lucha por la vida. Otto Sonel Hosner. ¿A quién le ha ido bien? Al Barcelona este fin de semana. Gracias a los panelistas Un abrazo a todos. Gracias a los panelistas que han estado hoy con nosotros en Descifrando, y a ustedes, amigas y amigos, por su fidelidad. Envíen sus comentarios a la cuenta ex @TaliaFloresF y también al Facebook. Les espero la próxima semana. Gracias, chao. Aquí termina Descifrando con Talía Flores.